Bienvenidos a Última Hora Venezuela, el canal donde siempre te traemos la información más reveladora y los acontecimientos más impactantes que sacuden al país. Hoy tenemos una noticia que está corriendo como pólvora en todas las redes sociales y medios internacionales. Nicolás Maduro, tras años de liderar el régimen chavista, ha sido capturado mientras intentaba huir del país en un intento desesperado por escapar de la justicia internacional. Quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo de una historia que promete cambiar el destino de Venezuela. Recuerda suscribirte si amas a tu país y comenta Viva Venezuela Libre si apoyas el fin del régimen. Los rumores comenzaron a surgir en la madrugada cuando fuentes cercanas al Palacio de Miraflores informaron sobre un movimiento extraño en la seguridad presidencial. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero pronto se confirmaron los primeros detalles. Nicolás Maduro estaba preparando una huida secreta hacia el extranjero, temeroso de las recientes revelaciones y la creciente presión internacional. Su objetivo era claro: salir de Venezuela antes de que se emitiera una orden de captura internacional. Lo que Maduro no esperaba era que, en medio de su escape, un equipo de fuerzas especiales lo interceptara en un aeropuerto privado al sur del país. Según los reportes, Maduro estaba acompañado por un grupo reducido de su círculo más cercano, entre ellos algunos ministros clave y su familia. El plan era utilizar un avión privado para volar hacia un país aliado, posiblemente Cuba, donde esperaba encontrar asilo y protección. Pero las fuerzas internacionales ya estaban al tanto de su plan. Durante meses, se había estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para actuar. La captura fue llevada a cabo con precisión militar y sin disparos, aunque hubo momentos de tensión cuando los escoltas de Maduro intentaron resistir. Los agentes que lideraron el operativo lo describieron como un momento clave en la lucha por la justicia en Venezuela. La noticia de la captura de Maduro ha sido celebrada por líderes de todo el mundo. Países que durante años han apoyado las sanciones contra el régimen chavista y han exigido el fin de la dictadura ahora ven esta captura como un paso crucial hacia la restitución de la democracia en Venezuela. Edmundo, el líder opositor que muchos consideran el legítimo presidente, no tardó en expresar su satisfacción por la noticia. El pueblo venezolano ha sufrido mucho, pero hoy damos un paso más hacia la libertad, declaró en un mensaje transmitido por medios internacionales. A medida que la noticia se esparcía, los venezolanos salieron a las calles para celebrar. Las imágenes de Maduro esposado, subiendo al avión que lo llevaría bajo custodia internacional, han generado una oleada de esperanza en un país que ha soportado años de crisis económica, corrupción y represión política. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, y muchos comenzaron a compartir el hashtag #Maduro capturado, que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Pero la captura de Maduro no solo es un triunfo para Venezuela, sino también para la comunidad internacional que ha trabajado incansablemente para aislar a su régimen. Durante años, organismos internacionales como la ONU y la OEA han documentado los abusos cometidos por el gobierno chavista, desde violaciones a los derechos humanos hasta la manipulación de los resultados electorales. Ahora, con Maduro fuera del poder, muchos esperan que finalmente se haga justicia para las víctimas de su régimen. Uno de los puntos clave en la captura de Maduro fue la cooperación entre países. Aunque no se ha revelado la lista completa de naciones involucradas en el operativo, se sabe que Estados Unidos, Colombia y varios países de la Unión Europea jugaron un papel crucial. Durante meses, estos países habían estado recopilando información sobre los planes de escape de Maduro, y fue gracias a esta colaboración que se logró frustrar su huida. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin responder. ¿Cómo logró Maduro planear su escape sin que su propio círculo de seguridad lo traicionara antes? ¿Cuántos de sus aliados estaban involucrados en este intento de fuga? Según algunos informes, varias figuras clave dentro del régimen habrían ayudado a organizar la salida de Maduro, pero en el último momento, algunas de ellas decidieron dar un paso atrás y colaborar con las fuerzas internacionales para garantizar su captura. En los próximos días, se espera que Maduro sea trasladado a un tribunal internacional donde enfrentará cargos por crímenes de lesa humanidad, corrupción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El proceso judicial promete ser uno de los más importantes de la historia reciente, comparable a los juicios que se llevaron a cabo contra otros dictadores en el pasado. Las víctimas del régimen chavista, que han sufrido durante años la represión y la violencia, finalmente podrán ver a Maduro rendir cuentas por sus crímenes. Dentro de Venezuela, la captura de Maduro ha provocado una oleada de incertidumbre en el resto del gobierno chavista. Diosdado Cabello, uno de los principales aliados de Maduro, ha intentado mantener el control del país tras la captura, pero muchos analistas creen que su posición es cada vez más precaria. Sin el liderazgo de Maduro, y con la presión internacional aumentando, es solo cuestión de tiempo antes de que el régimen chavista colapse por completo. Las reacciones dentro del ejército venezolano han sido mixtas.
Mientras algunos altos mandos han expresado su lealtad a Diosdado Cabello, otros parecen estar cuestionando si es el momento de negociar una transición pacífica para evitar más derramamiento de sangre. Los rumores de fracturas dentro de las Fuerzas Armadas han sido constantes en los últimos meses, y con Maduro fuera del panorama, muchos creen que la unidad militar podría desmoronarse en cualquier momento. Por otro lado, Edmundo ha instado a la población a mantenerse calma y unida. En su mensaje más reciente, destacó que este es solo el primer paso hacia la restauración de la democracia en Venezuela, pero que aún queda un largo camino por recorrer. Maduro ha caído, pero el chavismo sigue vivo, advirtió. Debemos mantenernos vigilantes y continuar nuestra lucha pacífica hasta que todo el régimen haya sido desmantelado. El arresto de Maduro también ha desencadenado una serie de reacciones internacionales. En Washington, la administración estadounidense calificó la captura como una victoria para la libertad y una señal de que los dictadores no pueden escapar de la justicia. Colombia, país que ha sufrido las consecuencias del éxodo venezolano y ha sido uno de los principales críticos del régimen chavista, celebró la captura y pidió que se aceleren los procesos judiciales para que las víctimas del régimen reciban justicia lo antes posible. En la Unión Europea, varios países emitieron declaraciones felicitando a las fuerzas internacionales por la captura de Maduro y llamaron a la unidad de la comunidad internacional para garantizar que el proceso judicial sea transparente y justo. Este es un momento histórico para Venezuela y para toda la región, dijo un portavoz de la UE. Ahora es el momento de trabajar juntos para garantizar que la transición democrática se lleve a cabo de manera pacífica y que el pueblo venezolano pueda finalmente elegir su propio destino. A pesar de la alegría que muchos sienten tras la captura de Maduro, también hay quienes temen que el régimen chavista recurra a medidas desesperadas para aferrarse al poder. En los últimos días, ha habido informes de represalias contra los manifestantes que han salido a celebrar la noticia, y algunos líderes de la oposición han sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estos actos de represión solo parecen haber fortalecido la determinación del pueblo venezolano. En las calles de Caracas, las celebraciones continúan. Multitudes se han congregado frente a los principales edificios del gobierno, exigiendo la renuncia inmediata de todos los líderes chavistas restantes y la convocatoria de nuevas elecciones supervisadas por organismos internacionales. No nos detendremos hasta que todo el régimen caiga, gritaba un manifestante. Maduro está fuera, pero la lucha por la libertad continúa. Uno de los momentos más emocionantes tras la captura de Maduro fue la reacción de las familias venezolanas que han sufrido las consecuencias del régimen durante años. En los barrios más humildes de Caracas, las imágenes de Maduro esposado fueron recibidas con lágrimas de alegría y gritos de celebración. Pensé que nunca vería este día, confesó una madre que perdió a su hijo en las protestas de 2017. Pero hoy, siento que su muerte no fue en vano. La diáspora venezolana, que se ha extendido por todo el mundo debido a la crisis económica y política, también ha celebrado la captura de Maduro. En ciudades como Miami, Madrid y Bogotá, los exiliados venezolanos salieron a las calles con banderas y pancartas, exigiendo la caída total del régimen y expresando su apoyo a Edmundo como el verdadero líder de Venezuela. La sensación de unidad entre los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, es palpable. A nivel internacional, los medios de comunicación han dado una cobertura masiva a la captura de Maduro. Las imágenes del exdictador siendo escoltado por las fuerzas internacionales han sido transmitidas en todos los continentes, y los analistas ya están debatiendo las implicaciones de este acontecimiento histórico. La captura de Maduro es un precedente importante, comentó un experto en derecho internacional. Envía un mensaje claro a otros dictadores de que no importa cuánto poder tengan, eventualmente tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Por otro lado, se especula que los próximos días serán cruciales para el futuro de Venezuela. Con Maduro bajo custodia y el régimen chavista tambaleándose, muchos se preguntan si es solo cuestión de tiempo antes de que el resto del gobierno colapse. Sin embargo, algunos advierten que el proceso judicial contra Maduro podría tardar meses, e incluso años, antes de que se llegue a un veredicto final. Mientras tanto, el pueblo venezolano se enfrenta a la realidad de reconstruir un país devastado por años de corrupción y mala gestión. Las instituciones han sido debilitadas, la economía está en ruinas, y millones de personas han sido empujadas a la pobreza extrema. Pero a pesar de los desafíos, hay un sentimiento de esperanza en el aire. Los venezolanos saben que el camino hacia la democracia será largo y difícil, pero también saben que, por primera vez en mucho tiempo, tienen la oportunidad de cambiar su destino. La captura de Maduro marca el fin de una era oscura en Venezuela. Aunque el régimen chavista aún no ha sido completamente desmantelado, su líder máximo ya no está en el poder. Ahora, la responsabilidad recae en el pueblo venezolano y en sus nuevos líderes para garantizar que el país no vuelva a caer en manos de la corrupción y la tiranía.
La detención de Maduro ha enviado ondas de choque a través del mundo político internacional. No solo se trata de la captura de un líder que durante años fue símbolo de opresión en Venezuela, sino de una señal clara para otros regímenes autoritarios. Nadie es intocable. En muchos países que aún sufren bajo dictaduras o regímenes corruptos, la noticia ha sido recibida como un rayo de esperanza. Si Maduro cayó, cualquiera puede caer, fue una de las frases más repetidas en las redes sociales. La comunidad internacional ha reaccionado con un sentimiento casi unánime de alivio y satisfacción. Para las familias venezolanas, la captura de Maduro representa algo más que un triunfo político. Es una victoria moral en una lucha que ha durado décadas, marcada por la pérdida, el sufrimiento y la resistencia. Desde los barrios más humildes hasta las comunidades de exiliados en el extranjero, se ha visto un sentimiento de unidad y esperanza que no se había sentido en mucho tiempo. Muchos de los que perdieron a sus seres queridos durante las protestas contra el régimen ahora sienten que su sacrificio no fue en vano. Por fin se empieza a hacer justicia, dijo un manifestante que llevaba una foto de su hermano, quien murió en las protestas del 2017. Uno de los elementos más impactantes de esta historia es el silencio que rodeó la captura de Maduro hasta que fue confirmada. Durante años, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas habían sido leales al régimen, pero las últimas semanas, una serie de filtraciones internas habían dejado claro que algo estaba cambiando. Los rumores sobre fracturas dentro del chavismo comenzaron a circular, y parece que algunos de esos rumores eran ciertos. Maduro, al darse cuenta de que ya no podía confiar en su círculo más cercano, tomó la decisión desesperada de huir. Sin embargo, lo que Maduro no sabía era que sus movimientos estaban siendo monitoreados de cerca. Gracias a la colaboración entre varias agencias internacionales, su plan fue detectado antes de que pudiera ejecutarse. A pesar de sus esfuerzos por mantener su fuga en secreto, el momento de su captura fue inevitable. El régimen había tratado de manipular la situación para hacer creer que todo estaba bajo control, pero en el fondo, los líderes chavistas sabían que el fin estaba más cerca que nunca. Uno de los momentos clave de esta historia ocurrió cuando Maduro fue finalmente detenido en un aeropuerto privado. Las fuerzas de seguridad que habían sido asignadas para protegerlo no pudieron evitar la captura, y algunos de ellos incluso colaboraron con las fuerzas internacionales que llevaron a cabo el arresto. Según fuentes cercanas a la operación, Maduro intentó negociar su salida, ofreciendo información sobre otros miembros del régimen a cambio de su libertad. Pero las fuerzas internacionales ya no estaban interesadas en ningún tipo de acuerdo. Sabían que tenían en sus manos al líder que, durante años, había escapado de la justicia. El momento de la captura fue transmitido en secreto a los altos mandos de varias naciones involucradas en la operación. La confirmación llegó finalmente a los medios internacionales, y a partir de ese momento, la noticia comenzó a expandirse como un incendio. Las imágenes de Maduro esposado han recorrido el mundo, y muchos analistas coinciden en que este es un momento decisivo no solo para Venezuela, sino también para la región latinoamericana. A medida que las imágenes de Maduro bajo arresto se hicieron virales, muchos de sus aliados comenzaron a desmarcarse rápidamente. Países que anteriormente habían sido aliados clave del régimen chavista, como Cuba y Rusia, no tardaron en emitir declaraciones ambivalentes, distanciándose del líder caído. Cuba, que se rumoraba que sería el destino final de Maduro en su intento de fuga, ahora se encuentra en una posición delicada. La isla caribeña ha sido durante mucho tiempo un aliado incondicional del chavismo, pero incluso ellos saben que el tiempo de Maduro ha llegado a su fin. Mientras tanto, en Venezuela, la captura de Maduro ha desatado una cadena de eventos que muchos habían predicho, pero que pocos creían que realmente sucederían tan pronto. Diosdado Cabello, quien siempre ha sido visto como el heredero natural del chavismo, ha tratado de tomar control de la situación, pero su posición es cada vez más débil. Sin Maduro, el régimen chavista parece desmoronarse. Cabello ha convocado reuniones de emergencia con los altos mandos militares y los líderes políticos más leales, pero incluso dentro de esas filas, hay un creciente sentimiento de inestabilidad. A medida que el caos dentro del régimen chavista aumenta, los líderes de la oposición ven una oportunidad única para finalmente derrocar el sistema que ha mantenido a Venezuela en crisis durante tanto tiempo. Edmundo, quien durante años ha luchado contra el chavismo, ha tomado la delantera en la organización de una transición pacífica. En su mensaje más reciente, instó al pueblo venezolano a no caer en la violencia y a mantener la calma mientras el proceso de restitución de la democracia se lleva a cabo. Este es el momento por el que hemos luchado durante tanto tiempo, dijo. Pero debemos recordar que la justicia y la paz son nuestros objetivos finales. En las calles de Caracas, la euforia es palpable. Las protestas, que durante años han sido reprimidas con fuerza brutal, ahora se han convertido en celebraciones espontáneas. Multitudes de personas han salido a las plazas y avenidas principales,
ondeando banderas de Venezuela y coreando consignas de libertad. Ya no tenemos miedo, dijo un joven manifestante. Maduro está fuera, y ahora sabemos que podemos recuperar nuestro país. En cuanto a los procesos judiciales, se espera que Maduro enfrente múltiples cargos en tribunales internacionales. Los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo su mandato son numerosos y están bien documentados. Organismos como la Corte Penal Internacional ya han comenzado a trabajar en los procedimientos que llevarán a Maduro ante la justicia. Este es un paso hacia la rendición de cuentas, declaró un portavoz de la CPI. La justicia tarda, pero llega. Dentro de Venezuela, el proceso de reconstrucción será largo y difícil. Años de corrupción, mala gestión y desgobierno han dejado al país en ruinas. Las instituciones han sido desmanteladas, la economía está colapsada, y millones de venezolanos viven en la pobreza extrema. Pero a pesar de estos enormes desafíos, el pueblo venezolano está listo para enfrentar el futuro con esperanza. Sabemos que no será fácil, pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, comentó un ciudadano en medio de las celebraciones. En este contexto, el rol de la comunidad internacional será clave para garantizar una transición pacífica. Países como Estados Unidos, Canadá y las naciones europeas han ofrecido su apoyo para asegurar que las próximas elecciones en Venezuela sean libres y transparentes. También se espera que los organismos internacionales desempeñen un papel crucial en la reconstrucción del país, brindando asistencia técnica y económica para restaurar las instituciones democráticas. Pero no todo será sencillo. Aunque Maduro ha sido capturado, aún quedan resquicios del chavismo en los niveles más altos del poder. Muchos de los líderes más corruptos del régimen aún están en libertad, y se teme que algunos intenten mantener el control utilizando tácticas de intimidación y violencia. Sin embargo, con el apoyo del pueblo venezolano y de la comunidad internacional, cada vez es más evidente que el fin del chavismo está cerca. Otro factor crucial será el ejército venezolano. Durante años, las Fuerzas Armadas han sido un pilar de apoyo fundamental para el régimen de Maduro, pero ahora, con su captura, muchos oficiales están reconsiderando su lealtad. Los rumores de descontento entre los rangos más bajos y medios del ejército han sido constantes en las últimas semanas, y se especula que algunos oficiales podrían estar buscando garantías para evitar ser procesados por su participación en la represión. La fuga fallida de Maduro también ha revelado los nombres de varias personas involucradas en su intento de escape. Se dice que algunos de los funcionarios más cercanos a él estaban planeando huir del país con él, pero fueron capturados en el proceso. Las autoridades internacionales están investigando a estas personas y podrían ser procesadas por su papel en los crímenes cometidos bajo el régimen chavista. Dentro del régimen, la traición está a la orden del día. Mientras algunos líderes chavistas intentan protegerse, otros buscan culpar a Maduro de todos los males del régimen, tratando de salvar su propia reputación. Esta división interna es un signo claro de que el chavismo ya no tiene la cohesión que una vez lo sostuvo. Los próximos días serán cruciales, y muchas de las figuras que alguna vez se presentaron como leales al régimen ahora podrían estar buscando acuerdos para evitar ser procesadas por los crímenes que ayudaron a encubrir. A pesar de los desafíos, los ciudadanos venezolanos siguen siendo optimistas. Después de años de sufrimiento, finalmente ven una luz al final del túnel. Con la captura de Maduro, han comenzado a soñar con un futuro en el que Venezuela pueda volver a ser un país libre, próspero y democrático. Los analistas coinciden en que, aunque el camino será largo, la captura de Maduro marca el inicio de una nueva etapa en la historia del país. El pueblo venezolano, que durante años ha vivido bajo un régimen de opresión, ve en la captura de Nicolás Maduro el comienzo de una nueva era. Aunque el líder chavista intentó huir para evadir la justicia, su captura ha demostrado que la verdad siempre sale a la luz. Las calles de Caracas y otras ciudades están llenas de esperanza, y muchos ciudadanos han comenzado a soñar con un futuro donde la democracia sea restaurada y el país vuelva a florecer. Uno de los aspectos más importantes de esta captura ha sido la reacción de la comunidad internacional. Desde América Latina hasta Europa, pasando por Estados Unidos, los gobiernos de varias naciones han expresado su apoyo a la captura de Maduro y han subrayado la necesidad de que enfrente juicio por los crímenes cometidos durante su mandato. En varias capitales del mundo, diplomáticos y políticos han destacado la importancia de que la justicia prevalezca en Venezuela. En Venezuela, las imágenes de Maduro esposado han despertado un sentimiento de alivio entre la población, especialmente entre aquellos que han sufrido directamente bajo su régimen. Las víctimas de la represión política, las familias de los desaparecidos y los millones de venezolanos que han huido del país debido a la crisis humanitaria, ven en la captura de Maduro una victoria simbólica que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo para la nación. El régimen chavista, sin embargo, aún no ha caído del todo. Mientras las noticias de la captura de Maduro circulan por el mundo,
Algunos de sus aliados dentro del gobierno intentan mantener el control. Sin embargo, sin la figura de Maduro al mando, muchos analistas políticos creen que el régimen chavista está destinado a desmoronarse. Las señales de inestabilidad interna ya están apareciendo, y es solo cuestión de tiempo antes de que las divisiones dentro del chavismo se hagan visibles para todos. Uno de los desafíos más grandes para el nuevo gobierno que eventualmente emergerá en Venezuela será reconstruir el país. Después de años de corrupción, malversación de fondos y una mala gestión económica, la economía de Venezuela está en ruinas. La hiperinflación, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos han afectado profundamente a la población. Sin embargo, la captura de Maduro ha dado al pueblo venezolano una nueva esperanza de que las cosas pueden mejorar. A nivel internacional, varios países y organismos ya han comenzado a discutir planes para ayudar a Venezuela a recuperarse. Se están preparando paquetes de ayuda humanitaria, y algunos gobiernos han expresado su voluntad de participar en un plan de reconstrucción que ayude a restaurar la infraestructura y fortalecer las instituciones democráticas en el país. No será un camino fácil, pero muchos creen que con la ayuda adecuada y un liderazgo comprometido con el cambio, Venezuela puede resurgir. Mientras tanto, las familias venezolanas siguen celebrando la noticia. En los hogares de todo el país, la captura de Maduro ha sido recibida como un momento histórico. Muchos recuerdan las décadas de opresión bajo su régimen y el de su predecesor, Hugo Chávez, y ven en este momento una oportunidad única para romper con el pasado y construir un futuro democrático. Las lágrimas de alegría y los gritos de esperanza se escuchan en cada rincón de Venezuela. Dentro de los círculos del régimen chavista, la tensión es palpable. Muchos de los aliados cercanos de Maduro ahora enfrentan un dilema: quedarse y luchar por mantener el status quo o intentar escapar antes de que la justicia los alcance. Varios informes sugieren que algunos funcionarios clave del régimen ya han comenzado a negociar su rendición a cambio de inmunidad o reducción de condena. Esta estrategia podría dividir aún más al régimen y acelerar su caída. Los próximos días serán decisivos para el futuro político de Venezuela. Edmundo, quien ha sido uno de los principales líderes de la oposición, ha pedido calma y ha instado al pueblo a mantener la paz mientras se organizan nuevas elecciones bajo la supervisión de observadores internacionales. En su más reciente discurso, Edmundo subrayó que este es un momento crucial para reconstruir el país, pero que debe hacerse de manera ordenada y democrática. El fin del régimen está cerca, dijo, pero debemos asegurarnos de que el cambio sea pacífico y duradero. Por otro lado, Diosdado Cabello, uno de los principales herederos del chavismo, ha intentado tomar control del gobierno tras la captura de Maduro. Sin embargo, su influencia está en declive y muchos dentro del chavismo ya no lo ven como un líder capaz de mantener el poder. Además, Cabello ha sido blanco de varias sanciones internacionales, lo que complica su capacidad para maniobrar dentro y fuera del país. La captura de Maduro también ha generado una serie de reacciones inesperadas en el mundo diplomático. China y Rusia, países que anteriormente habían sido aliados clave del régimen chavista, han comenzado a replantear su posición en relación con Venezuela. Ambos países han emitido declaraciones oficiales en las que se distancian del liderazgo de Maduro, sugiriendo que están abiertos a una transición política en el país. Esto podría marcar el fin de la alianza estratégica entre Venezuela y estos dos gigantes internacionales. En cuanto a Estados Unidos, la administración ha sido clara en su apoyo a la captura de Maduro y ha destacado la importancia de llevar a cabo un juicio justo para el exlíder chavista. Este es un día histórico para Venezuela y para todos aquellos que creen en la democracia y los derechos humanos, dijo un portavoz del gobierno estadounidense. Maduro debe enfrentar la justicia por los crímenes cometidos bajo su régimen, y el pueblo venezolano merece tener la oportunidad de elegir su propio destino. Dentro de Venezuela, las Fuerzas Armadas también se encuentran en una encrucijada. Aunque durante años fueron leales al régimen chavista, la captura de Maduro ha creado un vacío de poder que algunos sectores del ejército están considerando llenar. Sin embargo, muchos dentro de las Fuerzas Armadas también están buscando una salida pacífica para evitar ser implicados en los crímenes del régimen. Esta situación ha generado una serie de conversaciones secretas entre los altos mandos del ejército y los líderes de la oposición, en un intento de garantizar una transición sin violencia. Mientras tanto, en las calles de Caracas, las manifestaciones continúan. Aunque las celebraciones han sido pacíficas en su mayoría, en algunas zonas del país se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que aún están bajo el control del chavismo. Sin embargo, la determinación del pueblo venezolano sigue siendo inquebrantable. Ya hemos esperado suficiente, dijo uno de los manifestantes. Es hora de que el régimen chavista caiga por completo, y no vamos a descansar hasta que eso suceda. Uno de los aspectos más emocionantes de esta historia es el papel que ha jugado la diáspora venezolana.
Millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país debido a la crisis humanitaria han estado siguiendo de cerca las noticias sobre la captura de Maduro. En ciudades como Miami, Madrid y Bogotá, las comunidades venezolanas han salido a las calles para celebrar y mostrar su apoyo a las fuerzas democráticas que luchan por restaurar la libertad en Venezuela. Estas manifestaciones han sido una muestra clara de la unidad que existe entre los venezolanos, sin importar dónde se encuentren. A medida que la noticia de la captura de Maduro sigue recorriendo el mundo, el pueblo venezolano se encuentra en un punto de inflexión histórica. Han sido años de lucha, protestas y resistencia contra un régimen que parecía inquebrantable. Pero ahora, con la captura de su máximo líder, muchos ven una luz al final del túnel. Las imágenes de Maduro esposado, escoltado por fuerzas internacionales, han dado a millones de venezolanos la esperanza de que finalmente se haga justicia. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, el poder que una vez parecía absoluto ahora se desmorona a ojos vista. Los ministros y los principales aliados de Maduro están en pánico, buscando desesperadamente formas de salvarse de lo que parece ser el inevitable colapso del régimen chavista. Se rumorea que algunos ya han comenzado a negociar su salida del país, temiendo enfrentar las mismas consecuencias que Maduro. Uno de los grandes interrogantes que ahora ronda la mente de los venezolanos es ¿qué pasará después? Con Maduro bajo arresto y su régimen tambaleándose, el país enfrenta un periodo de transición que podría determinar el futuro de Venezuela. Edmundo, quien ha sido uno de los principales opositores al chavismo, ha reiterado su llamado a la unidad y ha instado a todos los venezolanos a participar en la construcción de una nueva Venezuela. En su último discurso, destacó que el país necesita un liderazgo firme pero inclusivo, que priorice el bienestar de todos los ciudadanos. El proceso judicial contra Maduro promete ser uno de los más complejos de la historia reciente. Los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, junto con la corrupción desmesurada que caracterizó su mandato, serán juzgados en tribunales internacionales. El mundo estará observando atentamente cómo se desarrolla este juicio, y muchos esperan que sirva como precedente para otros líderes que hayan cometido abusos de poder. En las calles de Venezuela, las celebraciones continúan. Las familias que han perdido seres queridos debido a la represión del régimen sienten que finalmente se está haciendo justicia. Los venezolanos que han pasado años viviendo bajo la opresión y la pobreza ahora ven una oportunidad para reconstruir su país desde las cenizas. Para muchos, este es el momento de unirse y trabajar juntos para asegurarse de que nunca más se repita una dictadura como la de Maduro. El impacto de la captura de Maduro no solo se siente en Venezuela, sino también en los países que han sido afectados por la crisis migratoria. Naciones como Colombia, Brasil, Perú y Chile, que han recibido a millones de venezolanos en los últimos años, ahora se preparan para ofrecer su apoyo a la transición hacia una nueva Venezuela democrática. Las organizaciones internacionales también están listas para enviar ayuda humanitaria y recursos que permitan estabilizar el país en este periodo de transición. Sin embargo, aún quedan retos importantes por delante. A pesar de la captura de Maduro, el régimen chavista sigue teniendo aliados poderosos dentro de las Fuerzas Armadas y en otros sectores del gobierno. Diosdado Cabello, quien ha sido uno de los principales aliados de Maduro, sigue moviendo sus fichas en un intento por mantener el control. No obstante, su poder está disminuyendo rápidamente a medida que más y más funcionarios chavistas comienzan a desertar y buscar acuerdos para evitar ser procesados. La comunidad internacional sigue presionando para que se celebren elecciones libres y transparentes lo antes posible. Las Naciones Unidas y la OEA han emitido declaraciones instando al régimen a permitir la entrada de observadores internacionales que garanticen un proceso democrático limpio. Estados Unidos, por su parte, ha ofrecido su apoyo para asegurar que los responsables de los crímenes cometidos durante el mandato de Maduro sean llevados ante la justicia. A nivel interno, los venezolanos también están reflexionando sobre el futuro político del país. Muchos se preguntan qué tipo de gobierno podría suceder al régimen chavista. Edmundo, con su enfoque en la democracia y los derechos humanos, ha ganado una gran cantidad de seguidores, pero algunos sectores de la población aún muestran escepticismo sobre si realmente podrá unir al país en esta nueva etapa. Lo que está claro es que Venezuela necesita un cambio profundo, no solo en su liderazgo, sino también en la forma en que se gestionan las instituciones del país. Mientras tanto, los medios internacionales continúan cubriendo cada detalle de la captura de Maduro y las implicaciones que esto tendrá para Venezuela y la región. Las imágenes de Maduro detenido han sido transmitidas una y otra vez en las principales cadenas de noticias, y los analistas políticos ya están especulando sobre lo que podría suceder en los próximos días. Todos coinciden en una cosa: este es un momento crucial en la historia de Venezuela, y el mundo está mirando con atención. Uno de los aspectos más destacados de esta captura ha sido la forma en que ha movilizado a los jóvenes venezolanos. Durante años, las generaciones más jóvenes han sido las más afectadas por la crisis económica y la falta de oportunidades en el país.
Ahora, con la caída de Maduro, muchos jóvenes ven una oportunidad para reconstruir su futuro en una Venezuela donde haya empleos, educación y prosperidad para todos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de esperanza y apoyo, con jóvenes organizando movimientos para participar activamente en la política y el activismo social. Además de los jóvenes, la diáspora venezolana también está jugando un papel importante en este momento. Millones de venezolanos que huyeron del país debido a la crisis humanitaria ahora están regresando para ayudar en el proceso de transición. Muchos han expresado su deseo de volver a su tierra natal y contribuir a la reconstrucción del país. Este retorno masivo de la diáspora podría ser uno de los factores más importantes en el éxito de la nueva Venezuela. A medida que se aproxima el juicio de Maduro, las víctimas del régimen finalmente tendrán la oportunidad de contar sus historias y buscar justicia. Los tribunales internacionales estarán repletos de testimonios de aquellos que sufrieron la represión, la tortura y la desaparición de seres queridos bajo el mandato de Maduro. Este proceso judicial no solo será importante para Venezuela, sino también para la comunidad internacional, ya que marcará un precedente sobre cómo se debe manejar a los dictadores que han abusado de su poder. Uno de los principales desafíos en el proceso judicial será garantizar que los aliados de Maduro también sean llevados ante la justicia. Durante años, muchos de los principales funcionarios del régimen participaron activamente en los crímenes que ahora se le atribuyen a Maduro. A medida que más información sale a la luz, se espera que varios de estos funcionarios sean procesados por su participación en la represión y la corrupción. Este será un paso crucial para asegurar que no haya impunidad en la nueva Venezuela. El impacto de la captura de Maduro también se siente en los países vecinos. Colombia, que ha sido uno de los principales receptores de migrantes venezolanos, ha expresado su esperanza de que esta captura marque el comienzo de una nueva era en Venezuela. El presidente de Colombia ha señalado que está dispuesto a colaborar en la transición política de Venezuela y a ofrecer apoyo para que el país pueda reconstruirse lo más rápido posible. Otros países de la región, como Brasil y Perú, han emitido declaraciones similares. En las próximas semanas, Venezuela será el centro de atención de la comunidad internacional. El proceso de transición que sigue a la captura de Maduro será complejo y estará lleno de desafíos. Sin embargo, con el apoyo internacional y la determinación del pueblo venezolano, muchos creen que este puede ser el momento en que Venezuela finalmente logre recuperarse de años de opresión y crisis. Los analistas coinciden en que el país tiene el potencial de convertirse en un ejemplo de reconstrucción democrática para el resto del mundo. A pesar de las dificultades que enfrenta Venezuela, hay una sensación generalizada de optimismo. El pueblo venezolano ha demostrado ser resiliente, y muchos creen que con la caída de Maduro, el país finalmente podrá comenzar de nuevo. Las conversaciones entre los líderes de la oposición y la comunidad internacional continúan, y se espera que en las próximas semanas se anuncien elecciones libres bajo la supervisión de observadores internacionales. Mientras tanto, la justicia internacional sigue su curso. Maduro ya ha sido trasladado a un centro de detención donde espera su juicio, y muchos creen que será condenado por los crímenes cometidos durante su régimen. Este juicio no solo será importante para las víctimas de su gobierno, sino también para el futuro de Venezuela. Será un momento de rendición de cuentas, y muchos esperan que marque el fin definitivo del chavismo en el país. En conclusión, la captura de Nicolás Maduro ha sido un momento histórico para Venezuela y para el mundo. Después de años de opresión, el pueblo venezolano finalmente puede ver un rayo de esperanza. Aunque el camino hacia la recuperación será largo y lleno de desafíos, el país está en una posición única para reconstruirse y convertirse en un ejemplo de resistencia y renacimiento democrático. Ahora,